Nunca olvidaré el día en que todo cambió. Era el cumpleaños de mi nieta, un día que debería haber sido lleno de alegría y amor, pero que terminó siendo el escenario de una de las mayores humillaciones de mi vida. Llegué temprano con un regalo cuidadosamente elegido y el corazón lleno de ilusión. Sin embargo, desde el momento en que crucé la puerta sentí que algo no estaba bien. Las miradas de la familia de mi yerno eran frías, como si mi presencia fuera un estorbo en su celebración perfecta. Me asignaron un lugar en la esquina más alejada de la sala, lejos de mi nieta, como si quisieran borrarme de la foto. Cada risa, cada brindis, cada momento compartido me recordaba lo fuera de lugar que estaba. Pero lo peor estaba por venir. Cuando intenté acercarme a mi nieta para darle un abrazo, una de las tías de mi yerno me interceptó con una sonrisa falsa. Es mejor que no la molestes, está disfrutando con sus amigos, me dijo mientras me alejaba con un gesto. En ese momento sentí que mi corazón se partía en dos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué me trataban como si no fuera parte de la familia? La respuesta era clara. La desigualdad social que siempre había existido entre nosotros ahora se manifestaba de la manera más cruel. Pero lo que ellos no sabían era que esta abuela tenía una lección que enseñarles, una que nunca olvidarían. Y todo comenzó cuando tomé el micrófono. La sala se quedó en silencio cuando me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos llenos de curiosidad, otros de fastidio. Pero yo no me dejé intimidar. Con voz firme comencé a hablar de lo que realmente significa la familia, del amor que no conoce de clases sociales ni de prejuicios. Hablé de mi nieta, de cómo cada sacrificio que había hecho era por verla feliz. Y entonces miré directamente a los ojos de aquellos que me habían hecho sentir menos, y les dije, hoy ustedes me han enseñado el dolor de la exclusión. Pero espero que mis palabras les enseñen el valor de la inclusión. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Mientras observaba a mi nieta jugar en su fiesta de cumpleaños, rodeada de lujos que yo nunca tuve, no pude evitar sumergirme en los riesgos de mi propia infancia. Crecí en un pequeño pueblo donde el agua corriente era un lujo y los zapatos nuevos, un milagro. Mis padres trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para poner un plato de comida en la mesa. Y aún así nunca faltaban las risas en nuestro hogar. La felicidad no se medía por lo que teníamos, sino por el amor que compartíamos. Esa tarde, mientras veía a los invitados de la fiesta menospreciar mis humildes regalos para mi nieta, sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que en medio de tanta abundancia faltara lo más importante? La desigualdad social que viví de niña parecía repetirse, pero esta vez, era yo quien la sufría desde el otro lado. Recordé las palabras de mi madre. Nunca dejes que el mundo te haga creer que vales menos por tener menos. Esas palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada, dándome el coraje para enfrentar lo que estaba por venir. Porque aunque mi infancia estuvo llena de carencias, también estuvo llena de enseñanzas que, en ese momento de humillación, se convirtieron en mi mayor fortaleza. Y así, entre recuerdos de un pasado lejano y la realidad de un presente doloroso, preparé mi alma para la batalla que sabía que no podía evitar. Porque al final no se trataba solo de mí, sino de la lección que le dejaría a mi nieta sobre el verdadero valor de las personas. La mirada de mi nieta, llena de inocencia y amor incondicional, fue lo que finalmente me dio la fuerza para levantarme y hablar. En ese instante comprendí que todas las luchas de mi infancia, todas las noches frías y los días difíciles, habían sido para prepararme para este momento. No iba a permitir que nadie, ni siquiera la familia de mi yerno, le enseñara a mi nieta que el valor de una persona se mide por lo que tiene, y no por lo que es. Con el corazón latiendo fuerte, me dirigí hacia el centro de la habitación, lista para dar la batalla más importante de mi vida. Porque esta vez no solo estaba luchando por mi dignidad, sino por el futuro de mi nieta y por el derecho a ser recordada como alguien que a pesar de todo, nunca se rindió. La llegada de los invitados fue como un golpe de realidad para mí. Uno tras otro entraban a la casa con regalos costosos y sonrisas brillantes, saludando efusivamente a todos menos a mí. Me quedé en un rincón, observando cómo la familia de mi yerno recibía a cada persona con abrazos y besos, mientras yo era invisible para ellos. Intenté acercarme a mi nieta, pero una de las tías la tomó de la mano y la llevó al otro lado de la sala, lejos de mí. Sentí como mi corazón se encogía con cada risa que no compartía.
con cada mirada que evitaba la mía. La humillación crecía dentro de mí, pero lo peor estaba por venir. Cuando llegó el momento de la cena me di cuenta de que no había un lugar para mí en la mesa principal. Me asignaron una silla al final, cerca de la cocina, como si fuera la sirvienta y no la abuela de la cumpleañera. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No iba a darles el gusto de verme débil. Mientras los demás disfrutaban de la comida y la conversación, yo me aferré a mi plato, recordando por qué estaba allí, por mi nieta. Pero cuando escuché a uno de los invitados hacer un comentario despectivo sobre mi presencia, supe que no podía quedarme callada por más tiempo. Algo dentro de mí se rompió, y en ese momento decidí que era hora de alzar la voz. No por mí, sino por todas las abuelas que han sido tratadas como si no valieran nada. Porque al final, lo que más duele no es la humillación en sí, sino el silencio que la sigue. El ambiente se volvió tenso cuando me levanté de mi silla. Todos los ojos se clavaron en mí, algunos llenos de curiosidad, otros de incomodidad. Respiré hondo y caminé hacia el centro de la sala, donde estaba el micrófono que habían usado para los discursos. Mis manos temblaban, pero mi voz fue firme cuando comencé a hablar. Hoy vine a celebrar a mi nieta, dije, pero me he dado cuenta de que hay algo más importante que celebrar aquí. Hice una pausa, mirando a cada uno de los presentes. El respeto y la dignidad no deberían ser privilegios, sino derechos básicos para todos. Vi cómo algunas miradas se bajaban, avergonzadas. En ese momento supe que mis palabras estaban llegando donde debían. Y aunque no sabía cómo terminaría esta noche, una cosa era segura. Ya nada volvería a ser igual. Todo tenía un límite, y ese día descubrí cuál era el mío. Estaba sentada en mi rincón, observando cómo la fiesta transcurría sin mí, cuando escuché la risa burlona de uno de los primos de mi yerno. Miren a la abuela pobre, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. ¿Qué habrá traído de regalo? ¿Algo del mercado de pulgas? Las carcajadas que siguieron resonaron como cuchillos en mi corazón. Sentí como la sangre me hervía en las venas y las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero esta vez no eran de tristeza, sino de rabia. En ese instante algo dentro de mí cambió. Ya no era la abuela sumisa que aceptaba los desprecios con la cabeza agachada. Me levanté con una determinación que no sabía que tenía y caminé directamente hacia donde estaba mi nieta. La tomé de la mano y, sin decir una palabra, la llevé conmigo al centro de la sala. Todos se quedaron en silencio, expectantes. Mi regalo, dije con una voz que no temblaba, es el amor incondicional que solo una abuela puede dar. Algo que, por lo que veo, en esta casa no conocen. Las miradas de asombro y vergüenza en los rostros de los presentes fueron mi pequeña victoria. Pero lo que vino después nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Con mi nieta a mi lado, miré a cada uno de ellos, especialmente a los que se habían burlado de mí. He pasado toda mi vida aprendiendo que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar, continué. Y hoy les doy una lección que quizás nunca olviden. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Fue entonces cuando saqué de mi bolso una carta que había escrito para mi nieta, llena de promesas de amor y sabiduría, y se la entregué frente a todos. Esto vale más que cualquier regalo costoso, dije, mientras ella la abrazaba con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que había ganado algo mucho más valioso que su respeto. Había ganado mi propia dignidad de vuelta, y aunque no sabía qué pasaría después, una cosa era segura. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos por lo que tengo o dejo de tener. El momento había llegado. Después de horas de humillaciones silenciosas y miradas despectivas, sentí que no podía quedarme callada por más tiempo. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho, y mis manos temblaban levemente. Pero había algo más fuerte que el miedo. La necesidad de defender mi dignidad y, sobre todo, de darle una lección a mi nieta sobre el valor de alzar la voz ante la injusticia. Respiré hondo y me dirigí hacia el micrófono que estaba en el centro de la sala. El murmullo de la fiesta se detuvo de golpe, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros incomodidad y unos pocos abierto desdén. Sé que muchos aquí piensan que no merezco estar en este lugar. Comencé con una voz más firme de lo que esperaba. Pero hoy no vine por ustedes, vine por ella. Señalé a mi nieta cuyos ojos brillaban con una mezcla de confusión y esperanza.
Vine para recordarles que el amor familiar no debería tener condiciones ni jerarquías. Las palabras fluían ahora con una facilidad sorprendente, como si llevara años preparándome para este momento. Hablé de mis sacrificios, de mis sueños truncados y de cómo, a pesar de todo, nunca dejé de luchar por mi familia. Vi cómo algunas personas bajaban la mirada avergonzadas, mientras otras asentían con la cabeza. Pero lo más importante fue ver la sonrisa de mi nieta. Una sonrisa que me decía que al menos para ella, yo siempre había sido suficiente. Sin embargo, justo cuando pensé que había terminado, ocurrió algo que nadie esperaba. Mi yerno, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó de su asiento con lágrimas en los ojos. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Nos hemos comportado como si el dinero nos diera derecho a menospreciar a los demás. Pero hoy, con tus palabras, nos has enseñado lo que realmente importa. El silencio en la habitación era palpable. Hasta los niños habían dejado de jugar para presenciar lo que ocurría. Entonces, mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Gracias, abuela, susurró en mi oído. En ese instante supe que todo el dolor había valido la pena. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente cambió todo. Cuando tomé el micrófono, no solo estaba hablando por mí, sino por todas esas personas que alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Hoy no vine a pedir disculpas por ser quien soy, comencé, sintiendo como cada palabra salía cargada de una emoción contenida por años. Vine a recordarles que la familia no se trata de lujos o apariencias, sino del amor que nos tenemos. Miré directamente a los ojos de mi yerno, cuya expresión había cambiado de burla a incomodidad. Cuando era niña, mi madre me enseñó que el verdadero valor de una persona se mide por su capacidad de amar, no por lo que tiene en el bolsillo. La sala estaba en completo silencio ahora, hasta el punto de que podía escuchar mi propia respiración. Esta niña, dije señalando a mi nieta que me miraba con ojos brillantes, merece crecer sabiendo que su abuela la ama más que a nada en este mundo, sin importar cuánto dinero tenga en el banco. Fue entonces cuando noté algo inesperado. Varias personas comenzaron a secar lágrimas discretamente. Incluso la madre de mi yerno, quien siempre había sido la más crítica, bajó la mirada. No pido que me quieran, continué. Solo que me respeten como parte de esta familia. Lo que sucedió después nadie lo podía creer. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a acercarse para abrazarme. Fue como si mis palabras hubieran roto un hechizo de años. Pero justo cuando pensé que el momento no podía ser más perfecto, mi nieta tomó el micrófono con sus pequeñas manos. Yo quiero a mi abuela, dijo con una voz clara que resonó en toda la sala. Ella siempre me cuenta cuentos y me hace galletas, aunque dice que no le salen bien. La inocencia de sus palabras provocó risas entre los presentes, rompiendo por completo la tensión. Y hoy me dio el mejor regalo. Me enseñó que cuando alguien te hace sentir mal, hay que hablar con el corazón. Al verla allí tan pequeña pero tan sabia, comprendí que todo el dolor había valido la pena. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó un antes y un después en nuestra familia. Nunca olvidaré el silencio que siguió a mis palabras. La habitación entera parecía contener la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. Vi cómo los rostros de la familia de mi yerno cambiaban, pasando de la burla a la incomodidad, y luego a algo que no podía identificar. Fue mi nuera quien rompió el hielo. Con lágrimas en los ojos se acercó y me abrazó. «Perdón», susurró. Esa simple palabra abrió las compuertas. Uno a uno los miembros de la familia vinieron hacia mí, algunos con excusas torpes, otros simplemente con un apretón de manos. Pero fue la reacción de mi yerno la que más me sorprendió. Se quedó quieto, mirándome fijamente como si me viera por primera vez. Luego, con un movimiento brusco, se acercó y ante el asombro de todos, se inclinó en un gesto de respeto. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. Nos hemos dejado llevar por las apariencias. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible, pero también una profunda tristeza. ¿Por qué había tenido que llegar a este punto para que me vieran como lo que siempre fui, parte de la familia? Mientras los abrazos y las disculpas continuaban, noté que mi nieta me observaba con una sonrisa de oreja a oreja. Su mirada me decía todo lo que necesitaba saber. Había valido la pena. Sin embargo, justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, escuché una voz desde el fondo de la sala. ¿Y ahora qué? Todos se olvidan de cómo nos trató.
Era el primo de mi yerno, el mismo que había iniciado las burlas horas antes. El ambiente se tensó de nuevo, y supe que la batalla aún no había terminado. Pero esta vez no estaba sola. Mi nieta, con esa valentía que solo tienen los niños, se paró frente a él y dijo: Mi abuela es la persona más buena del mundo. Si no la quieres, el problema es tuyo. Sus palabras tan simples y directas dejaron al primo sin respuesta. Fue entonces cuando comprendí que mi lucha no solo me había devuelto mi lugar en la familia, sino que también había sembrado una semilla de justicia en el corazón de mi nieta. Y aunque sabía que aún habría desafíos por delante, por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Después de aquel día, todo comenzó a cambiar lentamente. La familia de mi yerno empezó a tratarme con un respeto que antes creí imposible. Las reuniones ya no eran un campo de batalla, sino momentos donde finalmente me sentía incluida. Pero lo más hermoso fue ver cómo mi nieta, ahora más consciente de las injusticias del mundo, se convertía en mi pequeña aliada, defendiéndome incluso cuando yo no estaba presente. Sin embargo, justo cuando pensaba que había alcanzado la paz que tanto anhelaba, recibí una llamada que pondría a prueba este nuevo comienzo. Era la madre de mi yerno, la misma que años atrás me había hecho la vida imposible. Necesito hablar contigo, dijo con una voz que no reconocí, cargada de algo que parecía ser arrepentimiento. La invité a mi humilde casa, preparando café como solía hacerlo mi madre, con ese toque especial que solo las abuelas sabemos dar. Cuando llegó, noté cómo sus ojos recorrían cada rincón, como si buscara algo. He pensado mucho en lo que dijiste ese día, comenzó, jugueteando nerviosamente con su taza. Y creo que es hora de que te cuente la verdad sobre por qué siempre te traté así. El corazón me latió con fuerza. ¿Qué secreto podría ser tan grande como para justificar años de humillaciones? Tomé su mano, sorprendiéndome a mí misma al hacerlo, y le dije: estoy lista para escuchar. Lo que me reveló a continuación no solo explicaría todo nuestro pasado conflictivo, sino que cambiaría para siempre la forma en que veía a esta familia. Y a mí misma. Resulta que su rechazo hacia mí no era por mi condición económica, como siempre había creído, sino por un profundo dolor que llevaba consigo desde su juventud. Mi primer amor era pobre como tú, confesó con lágrimas en los ojos. Y cuando lo perdí, juré que nunca permitiría que alguien como él volviera a lastimarme. Al escuchar esto, sentí una mezcla de compasión y tristeza. Toda una vida de malentendidos, de dolor infligido por un corazón herido que nunca sanó. En ese momento comprendí que su crueldad había sido solo un grito de auxilio. Sin decir palabra, me levanté y la abracé. No necesitábamos hablar más. El silencio entre nosotras estaba lleno de comprensión y perdón. Pero cuando pensé que finalmente habíamos cerrado ese capítulo, mi nieta apareció en la puerta con una pregunta que cambiaría todo de nuevo. Abuela, ¿por qué lloras? Y entonces supe que esta historia no era solo mía, sino también de ella, y que tenía el deber de contársela con la verdad que merecía. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi viejo sillón con una taza de café entre las manos. Las paredes de mi pequeña casa guardaban el eco de las palabras que habían cambiado todo. Reflexioné sobre lo que significaba realmente la dignidad. No era solo sobre ser respetada por los demás, sino sobre respetarme a mí misma lo suficiente como para no permitir que nadie me hiciera sentir menos. Durante años había aceptado el trato desigual de la familia de mi yerno, pensando que era el precio a pagar por pertenecer. Pero ese día, al tomar el micrófono y hablar desde el corazón, había reclamado algo que nunca debí perder: mi propio valor como persona. Recordé las enseñanzas de mi madre, quien siempre decía que la dignidad no se negocia. Sin embargo, también pensé en la madre de mi yerno y en su dolor oculto. ¿Cuántas personas lastimamos sin saberlo, arrastrando nuestras propias heridas? La dignidad, comprendí, también está en la capacidad de perdonar y de ver más allá de las apariencias. Pero justo cuando creía haber encontrado cierta paz en estas reflexiones, el timbre de mi puerta sonó. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Al abrir me encontré con mi yerno, su rostro marcado por una expresión que nunca antes le había visto. Tenemos que hablar, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Detrás de él, en la penumbra del portal, distinguí la silueta de mi nieta, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Mi yerno bajó la mirada antes de responder,
Es sobre lo que pasó hoy y sobre algo que ocurrió hace muchos años. En ese momento comprendí que la verdadera prueba de mi dignidad no había sido enfrentarme a ellos en la fiesta, sino lo que estaba por venir, porque a veces el coraje no está en las palabras que decimos, sino en las verdades que estamos dispuestos a escuchar. El cumpleaños de mi nieta se convirtió en algo más que una simple celebración. Fue el día en que aprendí que la vida no se trata solo de soplar velas y abrir regalos, sino de los momentos que nos unen como familia. A pesar de todo el dolor y la humillación que había sufrido, ese día terminó siendo una lección de amor y unidad. Vi cómo mi nieta, con su inocencia y pureza, logró lo que yo no pude durante años: unir a nuestra familia. Su sonrisa era el recordatorio perfecto de que, al final, lo que importa es el amor que compartimos. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una noticia que cambiaría todo de nuevo. Mi yerno, con lágrimas en los ojos, me confesó algo que nunca esperé escuchar. Siempre te admiré, dijo, pero nunca supe cómo decírtelo. Esas palabras tan simples y sinceras me hicieron entender que a veces las personas nos hieren no por maldad, sino por miedo a mostrar sus verdaderos sentimientos. La celebración de la vida no estaba en la fiesta, sino en ese momento de vulnerabilidad y conexión humana. Sin embargo, cuando todo parecía perfecto, una llamada telefónica interrumpió nuestro momento. Era el hospital. Algo había pasado con mi nieta. El mundo se detuvo por un segundo, y supe que la verdadera celebración de la vida estaba por comenzar. Corrimos al hospital sin perder un segundo. En el camino recordé cada risa, cada abrazo, cada momento compartido con mi nieta. ¿Cómo podía estar pasando esto justo cuando finalmente habíamos encontrado la paz? Al llegar, los médicos nos informaron que había sufrido una reacción alérgica severa a uno de los ingredientes del pastel. Mi corazón se encogió al verla tan pequeña y frágil en esa cama de hospital. Pero su sonrisa al vernos entrar valió más que 1000 palabras. Abuela, no llores, susurró con esa voz que tanto amo. Prometí que este sería el mejor cumpleaños, y lo está siendo porque estás aquí conmigo. En ese instante comprendí que la verdadera celebración de la vida no son las fiestas ni los regalos, sino esos momentos en los que contra todo pronóstico el amor prevalece. Y aunque el susto había sido grande, salimos de allí con una lección que nunca olvidaríamos. La familia es el mejor regalo que la vida puede darnos. Pero lo que no sabíamos era que esta experiencia sería solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. Hoy, mientras veo a mi nieta jugar en el jardín, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que hemos vivido juntas. Aquella niña que una vez defendió a su abuela con palabras sencillas pero llenas de verdad, ahora crece fuerte y segura, llevando consigo el legado de fortaleza que juntas hemos construido. Cada vez que la veo enfrentar un desafío con esa determinación que tanto me recuerda a mí misma, sé que todas las luchas valieron la pena. Pero este legado no es solo para ella. Es para todas aquellas mujeres que, como yo, han tenido que luchar por su lugar en el mundo. Porque la fortaleza no se mide por cuánto podemos soportar en silencio, sino por nuestra capacidad de levantarnos y hablar cuando es necesario. Sin embargo, justo cuando pensaba que mi historia de superación había llegado a su fin, recibí una carta inesperada. Era de la madre de mi yerno, la misma mujer cuyo dolor había entendido y perdonado. En ella me confesaba algo que nunca imaginé: tu valentía me inspiró a enfrentar mis propios demonios, escribió. Y ahora necesito tu ayuda para hacerlo. ¿Cómo podía negarme? Después de todo, el verdadero legado de fortaleza no está en las batallas que ganamos, sino en la mano que extendemos para ayudar a otros a ganar las suyas. Pero lo que no sabía era que esta petición de ayuda me llevaría a enfrentar el desafío más grande de todos: reconciliarme con mi propio pasado. Al encontrarnos, descubrimos que nuestras historias estaban más entrelazadas de lo que jamás hubiéramos imaginado. La madre de mi yerno me reveló secretos familiares que cambiaron por completo mi perspectiva sobre todo lo ocurrido. No fuimos rivales, me dijo con lágrimas en los ojos, fuimos víctimas del mismo dolor generacional. En ese momento comprendí que nuestro legado de fortaleza no solo transformaría nuestro futuro, sino que también sanaría heridas del pasado que nunca supimos que existían. Y cuando mi nieta nos abrazó a ambas, supe que estábamos creando algo mucho más grande que nosotras. Un futuro donde el amor y el entendimiento vencerían al rencor y la incomprensión. Pero la vida tenía preparada una última sorpresa que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido.
Nunca subestimé el poder de la voz hasta ese día en el cumpleaños de mi nieta. Antes creía que guardar silencio era sinónimo de fortaleza, que aguantar los desprecios en secreto me hacía más fuerte. Pero cuando tomé el micrófono y dejé que mis palabras, cargadas de años de dolor y amor, salieran a la luz, comprendí el verdadero significado de la valentía. No se trataba solo de hablar, sino de ser escuchada, de romper las cadenas del miedo y la opresión que durante tanto tiempo me habían mantenido callada. Mis palabras no solo cambiaron mi vida, sino que también tocaron el corazón de quienes me rodeaban, incluyendo a aquellos que me habían subestimado. Fue como si al fin me hubiera dado permiso para existir plenamente, para ocupar mi espacio en el mundo sin disculpas. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado mi voz, la vida me puso a prueba una vez más. Unos meses después de la fiesta, mi nieta llegó a casa llorando porque en la escuela se burlaban de ella por ser diferente. Al verla sufrir, sentí que el ciclo de silencio y dolor estaba a punto de repetirse. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Abuela, ¿por qué la gente es tan mala?, me preguntó con esos ojos llenos de lágrimas que me partieron el alma. En ese momento supe que no solo tenía que enseñarle a encontrar su voz, sino también a usarla con sabiduría y amor. Porque a veces mi vida, la gente tiene miedo de lo que no entiende, le respondí, abrazándola fuerte. Pero eso no significa que tengas que callar quién eres. Juntas decidimos que al día siguiente enfrentaría a sus compañeros no con ira, sino con la verdad de su corazón. Lo que no sabíamos era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de toda su escuela. Al día siguiente, con el corazón en la mano, mi nieta se paró frente a su clase y compartió su historia. Habló de cómo se sentía ser diferente, de los sueños que tenía y de cómo las burlas la hacían sentir. Pero lo más importante, habló con amor y comprensión hacia aquellos que la habían lastimado. Para nuestra sorpresa, uno de los niños que más se había burlado de ella se levantó y pidió disculpas. Luego otro y otro más. La maestra, conmovida, propuso crear un proyecto sobre el respeto y la diversidad. Lo que comenzó como un momento de dolor se convirtió en una oportunidad para enseñar y aprender. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, recibimos una llamada del director de la escuela. Quería que mi nieta y yo compartiéramos nuestra historia con toda la institución. Lo que comenzó como una simple conversación en clase estaba a punto de convertirse en un movimiento que transformaría la vida de muchos más niños y niñas. Hoy quiero hablarles no solo como una abuela, sino como una mujer que ha aprendido que el silencio nunca es la respuesta. Cuando compartí mi historia, nunca imaginé que resonaría tanto en los corazones de tantas personas. Pero ahora entiendo que cada uno de nosotros tiene un poder único, el poder de cambiar realidades con nuestra voz. Por eso hoy les hago un llamado, no solo a escuchar, sino a actuar. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones injustas y hemos mirado hacia otro lado? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro dolor no importaba? Les digo algo, cada voz cuenta, cada historia merece ser escuchada. Y si mi experiencia les ha enseñado algo, es que nunca es tarde para alzar la voz. Pero esto no termina aquí. Ahora que sabemos el poder que tenemos, ¿qué vamos a hacer con él? Los invito a que hoy en este momento piensen en alguien que necesite escuchar estas palabras. Puede ser un familiar, un amigo, o incluso ustedes mismos. Porque el cambio comienza con uno, pero se fortalece cuando nos unimos. Recuerdo cuando mi nieta me preguntó, abuela, ¿realmente podemos cambiar algo? Y le respondí con todo mi corazón, mi amor, ya lo estamos haciendo. Cada vez que compartimos nuestra verdad, cada vez que defendemos lo que es justo, estamos cambiando el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, justo cuando pensaba que mi mensaje estaba completo, recibí una noticia que me hizo ver que este llamado a la acción era más urgente de lo que creía. Una vecina, doña Carmen, llegó a mi casa con lágrimas en los ojos. Necesito tu ayuda, me dijo. Mi hija está pasando por lo mismo que tú viviste, y no sabe cómo defenderse. En ese momento comprendí que esta lucha no era solo mía, sino de todas las mujeres que han sido silenciadas. Y ahora con ustedes como testigos les pregunto, ¿se unirán a mí en esta causa? Porque juntas podemos ser el cambio que tanto necesitamos. Pero lo que doña Carmen me reveló a continuación, cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestra comunidad. Nunca imaginé cómo terminaría esta historia. Después de todo el dolor, las luchas y las victorias, creí que finalmente habíamos encontrado paz.
Pero la vida tenía otros planes. Un año después de aquel famoso cumpleaños, recibí una invitación que me dejó sin palabras. La familia de mi yerno quería organizar una celebración especial para mí. Es hora de reconocer todo lo que has hecho por esta familia, decía la carta escrita por la madre de mi yerno. La misma mujer que años atrás me había hecho la vida imposible. Al principio desconfié. ¿Sería otra trampa? ¿Otra humillación disfrazada de buena voluntad? Pero mi nieta, con esa sabiduría que solo los niños poseen, me tomó de la mano y dijo: «Abuela, es tu turno de ser la reina de la fiesta». El día del evento, al entrar a la sala decorada con fotos de nuestros mejores momentos, comprendí que el perdón y el amor habían ganado la batalla. La madre de mi yerno se acercó con lágrimas en los ojos, y me abrazó como nunca antes lo había hecho. «Gracias por enseñarnos lo que realmente importa», susurró. Mi yerno, quien antes me ignoraba, pronunció un discurso que conmovió a todos sobre el valor de la familia verdadera. Sin embargo, justo cuando me disponía a cortar el pastel, ocurrió algo que nadie esperaba. La puerta se abrió y apareció alguien que no veía desde hacía más de 20 años. Mi hermana menor, a quien creía perdida para siempre. «No podía faltar a tu día», dijo entre lágrimas. En ese instante supe que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de reconciliaciones y segundas oportunidades. Pero lo que ella traía consigo era un secreto familiar que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi pasado. Mientras nos abrazábamos después de tanto tiempo, me susurró al oído: «Hay algo que debes saber sobre mamá y papá». El corazón me latió con fuerza. ¿Qué secretos guardaba nuestra familia? ¿Y por qué decidía revelarlos ahora en este momento de celebración? La fiesta continuó alrededor nuestro, pero para mí el mundo se había detenido. Mi hermana me tomó de la mano y me llevó a un rincón tranquilo. «No es fácil decir esto», comenzó, «pero después de ver todo lo que has logrado, entendí que eras la única que podría comprender». Sus palabras siguientes sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre mis padres, sobre nuestra historia, y sobre mí misma. Y mientras escuchaba comprendí que a veces los finales inesperados son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Y así llegamos al final de esta historia que comenzó con lágrimas y termina con sonrisas. Hoy, mirando hacia atrás, veo cómo cada palabra que pronuncié aquel día en el cumpleaños de mi nieta fue sembrando semillas de cambio que nunca imaginé. La familia de mi yerno no solo me aceptó, sino que aprendió a valorar lo que realmente importa. Las reuniones familiares ahora están llenas de risas genuinas y conversaciones significativas. Mi nuera, quien antes me evitaba, se ha convertido en una de mis mayores aliadas, preguntándome consejos sobre la crianza de mi nieta. Mi nieta, esa niña valiente que inspiró todo este cambio, crece fuerte y segura, sabiendo que su voz tiene poder. Cada vez que la veo defender a un compañero en la escuela o expresar sus ideas con claridad, sé que el ciclo de silencio se ha roto para siempre. Y yo, la abuela que una vez se sintió invisible, ahora tengo una familia unida que me aprecia por quien soy. Hasta mi hermana y yo hemos reencontrado ese lazo que el tiempo y las circunstancias habían roto, reconstruyendo nuestra relación día a día con paciencia y comprensión. Pero lo más importante es que aprendimos que nunca es tarde para cambiar, para perdonar y para empezar de nuevo. Esta historia no es solo mía, es de todos los que han enfrentado la injusticia y han encontrado la fuerza para alzar la voz. Por eso quiero darles las gracias a ustedes que me acompañaron en este viaje. Sus mensajes de apoyo y sus historias compartidas me demostraron que nunca estamos solos. Cada comentario, cada testimonio, fue como un abrazo virtual que me dio fuerzas para seguir adelante. Si esta historia resonó en ustedes, si les dio esperanza o los inspiró de alguna manera, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos como este. Compártanlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de amor y resiliencia. Porque cada like, cada suscripción, es una forma de decir sí a más historias que necesitan ser contadas. Gracias por estar aquí, por ser parte de este cambio. Y recuerden, su voz también tiene poder, su historia merece ser escuchada. Hasta la próxima, familia.